De última, sí. Listo. Creo que antes cerré la grabación y no la puse en pausa. De última, le quedarán 2 links que hasta parece que quedaron bien, si quedan 2, con un tema y con otro tema. Pura casualidad, vamos a ser sinceros. Pero bueno, está. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esta unidad? De lo que es la tasación, las definiciones y conceptos que vamos a utilizar, y los elementos que vamos a necesitar, que de alguna manera encerrarían a todo lo que tenemos que entender de las primeras de las 3 patas que tenemos que armar para hacer una tasación, que sería la parte de obtención de información. O sea, estaríamos encerrados en eso, ¿no? Abarcando un poquito más, que es la de transformar esa información, pero llegamos hasta ahí. Entonces, ¿con qué arrancamos? El primer concepto, o lo que nosotros tenemos que entender, es que la tasación obviamente está relacionada con la economía, ¿no? Porque cuando hablamos de tasación, hablamos de un valor económico, o de un valor que va a ser un valor de transacción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros como mínimo debemos tener en cuenta o entender, ¿no? En el concepto de economía y a lo que a nosotros nos interesa, más allá de todo lo que después se pueda llegar a conocer y a profundizar. Sabemos que la economía, que es una ciencia social, que estudia y se ocupa de la producción, distribución e intercambio de bienes y servicios para la satisfacción humana. Obviamente, ¿por qué estamos hablando de esto? Producción, distribución, intercambio de bienes, justamente. Estamos hablando de este tema de una tasación inmobiliaria en el que se intercambian determinados bienes. Eso, ¿qué es lo que está implicando dentro de lo que es la economía? Que el precio, justamente, de una transacción, en este caso inmobiliaria, es justamente la relación de cambio de esos bienes. Yendo específicamente a lo que nosotros estamos hablando. Y que dentro de ese precio, o de ese concepto, la moneda es casi siempre uno de esos bienes de intercambio. Y bueno, esto para saber que en el chanchito es todo lo que tenemos que guardar para poder comprarnos una casa. Y por otro lado, ¿qué es o qué nos importa saber de la tasación? La tasación es pronosticar el valor económico de un bien, relacionándolo con la economía. Lógicamente, cuando a veces hablamos de pronosticar, vieron que a veces esa palabra tiene un espectro de, y bueno, fue un pronóstico, no la pegué. No, justamente. Si nosotros nos referimos, como se suele hablar, ¿no? Y lo pongo como ejemplo, ¿no? Con el tema del tiempo, dependiendo de lo que se haya estudiado previamente, el pronóstico va a ser más o menos certero, ¿no? Y entonces después vamos a decir, mirá, este meteorólogo le erró. Bueno, justamente, le puede errar por algún factor extra, pero lo que no vale es que le erre porque no estudió como corresponde. Bueno, en el caso de la tasación, también se pronostica un valor, o se establece un valor. No tenemos el 100% de certeza, pero justamente volvemos a lo que hablábamos de la unidad anterior y en el ejemplo, y en lo que decíamos que teníamos que tener en cuenta. Toda la información y todo lo que nosotros recopilemos para poder establecer un valor de tasación nos va a permitir que ese valor que demos sea el más acertado posible dentro de alguna serie de circunstancias que nos pueden llegar a modificar un poco el valor.
nosotros no decimos que es ese valor y solo ese, porque dentro de un margen en el que tenemos en cuenta algunas subjetividades, puede haber una variabilidad, pero que es mínima. Entonces, por eso se habla de pronosticar el valor económico de un bien. Esto implica que justamente habrá un precio que se paga por un bien determinado en un momento determinado para un lugar determinado. ¿Sí? Y ahí tiene que ver con la definición de valor de mercado inmobiliario. Fíjense que estamos hablando de un valor para un bien determinado, en un momento determinado, el tema de la fecha, para un lugar determinado. ¿Mm? Ubicación relativa del bien. Ahora bien, dentro de lo que son esas definiciones, nosotros tenemos los conceptos de precio, de valor, de costo, que son conceptos que también tenemos que entender y que si bien se relacionan, no tienen el mismo significado. Y justamente para tratar de diferenciarlos y para tratar de, cuando uno hace la tarea, poder diferenciarlo, es que si bien en algunos casos se toman como iguales, son similares pero no iguales, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el precio. ¿Qué es el precio? Es la suma de dinero que efectivamente se paga por un bien. ¿Está? Que es distinto del valor, que es el precio potencial, que es el pronóstico de ese precio. ¿Sí? Y el otro valor que vamos, o el otro término que vamos a utilizar es el costo, que en realidad, dentro de lo que es la tasación de bienes inmuebles, tiene que ver en la valoración alternativa esa cuando se hace valor físico o valor de reposición, porque justamente ahí vamos a estar hablando muchas veces de cuánto cuesta reponer esa propiedad, ¿no? Y qué es lo que se debería pagar, por ejemplo, un seguro ante un siniestro, para dar el monto global de gastos y consumos para poder desarrollar o volver a reponer esa propiedad. Ahí no estamos hablando que, justamente, bueno, cuando hablamos de costo, es como en cualquier valor, ¿no? No están incluidas determinadas ganancias o costos extraordinarios. Pero estos tres conceptos se van a utilizar dentro de lo que es la tasación. Porque justamente, en casos que pueden ser excepcionales o no, nosotros podemos tener diferencias y hasta a veces muy sustanciales entre lo que es el precio y el valor. Si yo tengo esas diferencias sustanciales, voy a tener que indagar el por qué se generó esa diferencia. ¿Sí? Y ahí es donde volvemos a traer algunas de las definiciones, que es que en el valor de mercado no hay cosas que influyen en ese valor final. Como por ejemplo, determinadas necesidades de venta. Entonces, un ejemplo clásico. Yo puedo tener una casa que valga 100, pero estoy urgido de venderla y la vendo en 50. Esa casa, ¿cuánto vale? ¿100 o 50? 100. El precio que pagué es inferior, pero el valor es otro. El precio potencial es el valor y serían 100, y el precio, que es lo que se paga, serían 50.
Lógico. Inclusive para la compra. Ahora, porque si a veces- yo, por eso digo, pero lo importante es que uno entienda las diferencias de esos valores que yo estoy dando, porque, como yo les dije antes, si yo voy a tener un inmueble que lo tengo inserto en el mercado y me sirve en ese circuito, ¿no?, de mercado inmobiliario, tengo que saber cuál es el valor y que el precio que se pagó fue por una circunstancia externa que hizo que la tuviera que rematar, por ejemplo. ¿Está? Y puede ser a la inversa, porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un terreno, hay un terreno baldío lindero a mi fondo, y yo quiero, a mí me conviene tenerlo, porque me amplía la vista, porque entonces lo pago más porque está al lado. También puede ser que yo, como compra, el que me lo vende no me baja el precio, o me lo pone más alto, porque sabe que yo quiero ese terreno, porque está pegado al mío, y me beneficia. Entonces a veces también puedo pagar un precio diferente, aunque el valor no sea el que compra, ¿no? Me refiero. Que a veces la postura no es solamente el que vende porque está apurado, a veces comprar porque es estratégico, porque me conviene ampliar la casa, y eso me beneficia y pago un poquito más del precio real, ¿o no? Sí, 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 sí. O sea, en el ámbito de la negociación final pueden suceder un montón de alternativas. ¿Está? Lo que yo tengo que saber exactamente es si lo que se pagó fue un precio que se asimila o se asemeja al valor, o hubo algún condicionante externo que me modificó el valor sustancialmente para llegar a un precio, sea más alto o más bajo que ese valor. ¿Por qué? Porque esa suma final que significa el precio no puede ser para mí un ejemplo a tener en cuenta como potencial valor en el sector, por ejemplo. ¿Está? Bien. Ahora bien, dentro de lo que es la tasación, obviamente nosotros estamos insertos en este mercado, el mercado inmobiliario. ¿Y cómo se califica o cómo nosotros vamos para una tasación a calificar al mercado para entender en el desarrollo de la tarea que tenemos que hacer cuáles son las cualidades o no que tenga justamente que yo ponderar para esa tasación? Entonces, yo voy a tener en cuenta que un mercado puede ser un mercado amplio, un mercado bueno, un mercado normal, un mercado medio, medio con restricciones o restringido. Esa calificación, que es una calificación general, pero que abarca todo lo que puede ser un mercado, es una de las formas que yo voy a tener al momento de también de comunicar el porqué de la evaluación que me dio. ¿Está? Porque justamente un mercado amplio implica que las valorizaciones sean mucho mejores en general, que sean motivo de rotación dentro del mercado mucho más rápida, ¿no? Entonces voy a tener una característica que quizás un inmueble que ingresa en el circuito inmobiliario antes de los 3 meses ya esté vendido, ¿no? Entonces eso también implica que yo cuando comunico, también comunico no solamente el valor, sino que sé lo que puede pasar, ¿no? Al revés, y en el otro extremo, si es un mercado restringido por los motivos que fueren, también se tiene que saber que ese inmueble que ingresa al mercado va a tener un lapso de tiempo en el cual hasta capaz que ni siquiera tengo una consulta. ¿Cuál sería el ejemplo de un mercado restringido? Y, por ejemplo, hoy, que no hay crédito. Ajá.
¿Está? El del frigorífico que dio usted, porque... Bueno, ese es otro, exactamente, ese es otro tipo de restricción, pero ya ahí estamos hablando de del inmueble en sí, especificidad, claro. de especificidad en el tipo de inmueble. Puede ser, sí, pero eso yo ya lo oriento más también, lógicamente, se va a restringir el mercado, porque no lo puede comprar cualquiera. Pero ahí ya también tiene que ver con el tipo de inmueble. Acá lo que estamos viendo es, por ejemplo, una vivienda que por el contexto en el cual se mueve en determinado momento, hay poco. Por ejemplo, hoy es un mercado, la compra de inmuebles hoy es restringido. ¿Por qué? Porque lógicamente el que puede comprar el inmueble es el que tiene el dinero. Un mercado normal o que se llama bueno es cuando hay para un grupo importante de gente condiciones no solamente de tener una economía estable, sino también esas opciones de crédito hipotecario, que es como se desarrolla un mercado inmobiliario en el mundo hecho y derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo definir? ¿Lo alcanzan a leer ahí? Porque me parece que el contraste, no sé si estuvo bien del todo. Bien. Se ve bien, bueno. No, entonces el chicato soy yo. Una tasación es la estimación más probable del valor que obtendrá un bien en el mercado en un momento determinado. Es decir, nosotros estamos, estimación más probable, pronóstico de un bien en el mercado en el que estamos trabajando, justamente, y fíjense lo que dice ahí, en un momento determinado. La tasación es hoy, cuando lo hice. ¿Está? Por eso es que hablamos, o yo les hablaba, del tema de que en la definición, cuando se habla de una fecha determinada. Eso es por una cuestión de lo que estuvimos hablando antes, de establecer en un mercado que puede ser dinámico, el momento bastante o exacto en el que se hizo el trabajo. ¿Qué otros conceptos vamos a tener en cuenta? O bueno, entender y aprender para poder desarrollar la tasación. Valor, precio, cómo hago para obtenerlos, ¿no? Entonces, para poder desarrollar todo eso, en la bibliografía y la poca literatura que podría llegar a haber de tasaciones, hay algunos principios de esa gestión inmobiliaria o de esa tasación que son bastante interesantes para tener en cuenta cuando uno va desarrollando la tarea. Y que por ahí hasta suena ambicioso llamarlos principios, ¿no? Pero son elementos y definiciones que ayudan a entender cómo se hace o cómo es o debería ser ese proceso de tasación para obtener un valor, ¿no? O para un valor de tasación. Entonces, algo que se utiliza mucho, que es el principio de sustitución. ¿Por qué? En este principio lo que se dice es que el valor del inmueble es equivalente al de otro bien raíz que reúna condiciones y características similares sustitutivas de aquel. Es el principio que rige la metodología de comparación de tasación, que es la metodología más utilizada para la determinación de un valor. Justamente que si esa metodología la aplicamos de manera muy light, estaríamos hablando del principio de los 5 dedos, como les dije antes, ¿no? Si aplicamos alguna de las metodologías que están desarrolladas, tendrá el sustento
de toda la información recibida y de toda la información procesada. Después, ¿qué otro principio o regla? Que es también el de mayor y mejor uso, ¿no? El valor de un inmueble que puede ser aplicado a distintos usos o funciones será aquel que resulte de destinarlo al que sea económicamente más rentable dentro de lo legal y físicamente admisible o aconsejable. Si el inmueble admite distintos grados de intensidad de edificación, el valor será el que surja de considerar el grado de edificación del que pueda obtenerse el mayor valor. En este caso, una de las, esto tiene mucho que ver con los terrenos, sean baldíos o con determinado tipo de construcción, en el que se revisan las condiciones del Código de Planeamiento del lugar. Entonces, ejemplo muy sencillo, si yo estoy en un lugar de determinada localidad o conglomerado, donde tengo un terreno en el que puedo utilizar para hacer un edificio, su valor, ¿no?, y su determinación del valor también tendrá en cuenta, en función de esa potencialidad, y si yo quiero en ese lugar hacerme una casa, bueno, pagaré lo que corresponda por tener la casa ahí, y no porque yo me quiera hacer una casa voy a pagar menos. ¿Se entiende? Bien, sigamos. En el caso de esto, principio de anticipación, tiene que ver con lo que hablábamos antes cuando por allí tenemos que determinar el valor de la renta, ¿no?, o el valor de alquiler. Que nosotros podemos, a través, ya lo vamos a ver, de una cuenta al revés sería, a partir de la potencial renta que se puede obtener, se puede determinar el valor de transacción de un bien. Es un método indirecto para determinar y para hacer determinados análisis previos. Es una metodología que existe, que está, y que, bueno, vamos a tener oportunidad de verlo. El principio de temporalidad, lógicamente, el valor del inmueble es susceptible de variar en el tiempo. Es por lo que estuvimos charlando hasta ahora. Sea por factores externos o en un inmueble también variará en el tiempo de acuerdo, por ejemplo, en una construcción, de acuerdo a su estado, lógicamente. ¿Sí? Bien. Digamos, bueno, principio de transparencia, esto es algo que dentro de lo que es las tasaciones se establecen como generales para el tasador, ¿no? Que justamente el valor de mercado es el que surge de la interpretación de esas leyes, entre comillas, de mercado, ¿no?, sin ningún tipo de intencionalidad o interés específico. Y así como tenemos esos principios que rigen las tasaciones, o que se intenta, lógicamente, seguir adelante para que, a partir de conocer esos principios, vayamos estableciendo qué es todo lo que necesitamos para hacer una tasación, las finalidades para las cuales se puede llegar a tener que realizar una tasación son varias, como están explicitadas aquí. En la primera y la segunda, intención de venta o intención de compra, es dependiendo de qué lado del mostrador estemos. Pero, digamos, es intención de compra-venta, se puede resumir en uno. Pero después también tenemos intención de alquiler, que son las más generales que uno entiende desde el aspecto inmobiliario. Pero, por ejemplo, el aval de garantía, la evaluación patrimonial, análisis de inversión, para evaluar el stock patrimonial, ¿no? Es decir, son todas
finalidades para las cuales nosotros podemos tener la tarea. Es decir, la tarea de tasación para el martillero, por ejemplo, no se circunscribe a tengo la inmobiliaria y veo si si estoy de parte del comprador, del vendedor, si me lo dejan para administrar, qué alquiler le puedo sacar. Fíjense que también está el tema de gestión judicial, ¿no? Es decir, ahí estamos ya insertos en nuestra tarea como peritos. Para el tema de los seguros, como yo les decía antes, que se tiene que saber que para la prima del seguro, de una vivienda, de una construcción. Cuando hablamos de subdivisiones, porque bueno, por allí cuando hablo de subdivisión, no estoy hablando de tareas de mensura, digamos, específicas, sino que estoy hablando de cuando hay que hacer alguna división de bienes, digamos, ¿no? Entonces que haya que tener una valorización, ¿no? Para ver después, por ejemplo, el escribano cómo lo reparte en algún documento público. Lógicamente, también para un análisis de inversión. Un ejemplo, cuando yo estoy inserto en un grupo desarrollador, ¿no? Fíjense que en un grupo desarrollador de algún emprendimiento inmobiliario, lógicamente tiene que haber varias patas. La que realiza el emprendimiento, la que pone la plata, por ejemplo, pueden ser los mismos o no. Y también el análisis inmobiliario de la potencialidad de la futura comercialización de eso que estoy evaluando. A partir de ahí saldrá si el proyecto de inversión es viable o no es viable. Haciendo una cuenta de suma y resta muy sencilla, pero digamos, en el análisis de esa posible inversión o inserción en el mercado, va a estar la potencialidad de la venta o no. ¿Se entiende eso? ¿Alguna Sí. pregunta? Sí, no, por el momento se entiende. Vamos para adelante entonces. Muy bien. Yo tengo una pregunta, Alejandro. ¿Sí? Cuando haces una tasación, después, ¿cuánto tiempo tiene viable? ¿Cuántos años decís que depende del tema económico? Sí, en realidad, justamente, depende de la estabilidad de la economía, porque si estamos dentro de una economía estable, el valor de un bien inmueble no va a perder su valorización en un tiempo que podría hablarse dentro de 7 u 8 meses normales, ¿no? El tema está en que una comercialización de un bien inmueble se habla de distintas formas. ¿Vieron lo que yo les puse antes? ¿Cómo se califica el mercado? ¿No? Cuando un mercado se califica amplio, vieron que yo les dije que es cuando estamos hablando de que un inmueble ingresa al circuito inmobiliario y en menos de 3 meses se vendió, ¿no? Sí. Y eso no es un caso puntual, es decir, es porque en general puede ser para determinado tipo de inmueble, pero por ejemplo, entran departamento de un dormitorio y siempre hay compradores, quiere decir que eso hay un mercado amplio, si entran y en menos de 3 meses. Un mercado normal, en líneas generales, en un mercado inmobiliario con rotación, se considera que el mercado es normal cuando un inmueble está en la estantería, sería entre 4 y 6 meses, a lo sumo 7. Y ya cuando ¿Ah? exceden los años, vos como tasador, le dirías al dueño de volverla a tasar después de cierto tiempo. Totalmente. Sí, Bien. totalmente. Sí. Perfecto. Sí. Porque Gracias. si pasó más de un año
y no se vendió, o sea, tenemos que tener en cuenta determinadas consideraciones. Si estamos, por ejemplo, ¿no? El año pasado con la pandemia, o este año que no hay plata, lógicamente, los inmuebles no se van a comercializar tan fácilmente, o el mercado no es un mercado dinámico. Ahora, si estamos en una instancia en que medianamente los inmuebles dentro de un rango que se puede ir estudiando se están vendiendo, y ese, que es un inmueble normal, que no tiene ninguna particularidad, no se está comercializando, y bueno, algo raro puede haber. Entre eso lo raro que puede ser. Y que más allá de determinado tipo de tasación que se le haya hecho, pongamos que no la hicieron ustedes, el valor no sea el correcto. Entonces hay que volver a tasarlo. Sí, también puede ser la difusión, ¿no? Digamos, estar Bueno. en el lugar indicado, ¿no? Si no se muestra a determinada cantidad de gente, también es probable, digamos, que no. Eso depende, bueno, eso ya es gestión inmobiliaria, digamos, ¿no? Eso ya sería, claro, lógico, entra dentro de lo que es la gestión inmobiliaria. Claro, lo que yo me refiero es que en realidad, por más que yo la mande a tasar, la casa, si Sí. la pongo a la venta yo, que no soy martillero ahora, Mm. es mucho más complejo que por ahí una inmobiliaria que tiene otra apertura con respecto a lo que es el mercado. Bueno, sí, está bien. Pero por eso te digo, eso es gestión inmobiliaria. Cuando hablo de gestión inmobiliaria no estoy comparando entre dos inmobiliarias. O sea, comparo entre una inmobiliaria y justamente un particular, por ejemplo, que no tiene la misma amplitud de mercado. No te quepa duda. Es decir, Claro. la compra y venta particulares también tiene sus cosas. Porque pensemos en esto, ¿no? ¿Qué pasa? Eso es lo mismo, o a veces se da también con el tema de cuando dicen, no, mirá, el auto, yo a veces lo califico de esa manera con el tema de la compra-venta de autos. Dice, si vos el auto lo entregás en la concesionaria, cuando vas a comprar otro, siempre te pagan menos que si lo vendieras en forma particular, ¿no es cierto? Generalmente dicen, o supongamos que sea cierto así. Ahora, si vos lo querés vender particular el auto, tenés que estar dispuesto a que cuando te llame alguien se lo puedas mostrar. Y vos capaz que no estás disponible para mostrar el auto. Entonces, ahí ya estás perdiendo clientes. Entonces, justamente, y ahí entra lo que vos decís, el tema de la publicidad, de ver. Por eso eso es gestión inmobiliaria, ¿no? Uh-huh. Que entra dentro de, bueno, un cúmulo de tareas, ¿no? que corresponde. Pero, por ejemplo, en el tema de las variaciones de los valores, sí, justamente, cuando uno está en el circuito, ¿no? En este caso, ustedes, cuando estén con sus emprendimientos y todo, lógicamente que es importante estar constantemente actualizados en cómo se va moviendo el mercado. Porque también pasa esto que pueden quedar valores desactualizados, y esos valores desactualizados hacen que, bueno, la gente no se interese. Hoy, por ejemplo, veo cantidad de publicidades, bueno, en este caso inmobiliarias, que todas ya están poniendo, bajamos el valor, pusieron, ¿no? Y en cualquier publicación se empieza a ver todo eso. ¿Por qué? Sí, Y o bueno, dice, sí. retrasamos también, ponen. O retrasábamos, sí, bueno, por eso. Todo eso tiene que ver, no porque no se vendan, entonces le cambiamos el precio. En realidad es el valor el que cambia. ¿Por qué? Porque el contexto del mercado y todo lo que rodea y que influye en la tasación, que no es solamente lo objetivo, hace que el valor tenga alguna modificación. ¿Sí?
Y ahí después, por ahí entras en alguna disputa con los propietarios, porque si vos se lo tasaste y ese valor bajó, por lo general nunca va a querer que valga menos en 2 años posteriores. No, bueno, igual por se e- viene, O se viene un sube el lío, dólar. me A parece. ver, como se Se venden viene un en problema dólares, grande, ¿no? porque en Perdón. realidad también puede Perdón, de a ser... uno, chicos, por favor. Bien. Silvia, ¿ibas a decir algo? Ignacio, o no sé quién está. No, yo decía que, a ver, yo sé de gente que tiene el mismo precio que le tasaron una vez hace 1000 años en dólares y pide la misma cantidad de dólares. Y hoy por hoy, primero la casa se devaluó, después de tantos años que no la venden, y a su vez el dólar subió y las propiedades bajan en dólares, ¿no? Entonces, bueno, no, si no se avienen, se siguen quedando con la casa. Sí. Ignacio, ibas a decir algo. No, ya era más o menos ampliar eso, pero bueno, eso que dice ahí la compañera, por ahí tiene que ver también con la depreciación que sufre el inmueble y que obviamente al propietario le conviene, porque mantendría el valor sin tener en cuenta la depreciación, no le convendría una nueva tasación. Ahí ya entra en consideración, por eso les digo, ya vamos a ir ahondando en el tema del valor y van a ver que todo lo que va rodeando a la determinación del valor, van a ir viendo qué es lo que influye y no. Pero como un principio de lo que vamos a ir viendo, lógicamente esto de lo que decía Desiré, de que lógicamente el dueño no va a querer que se baje el valor, etc. Justamente todo eso responde a la gestión inmobiliaria que uno realice. ¿Por qué? Porque cuando vieron que uno dice, yo les dije al principio, que nosotros establecemos el cuánto y el por qué. Y en ese por qué, que es el fundamento de la tasación que dimos, pusimos una fecha, un momento determinado. Justamente, las cuestiones que hacen que no se puedan vender por los motivos que fueren, son un parámetro para indicar hay que retasar. Ahora, lógicamente, después, la decisión de si quiere hacer eso o no es del vendedor, ¿no? Pero uno tiene los fundamentos para poder decir, che, mirá, si no la retasamos o no adecuamos el valor a este momento, y va a ser más difícil poder venderla. Creo, Lógicamente. Sí. Sí, en realidad es doloroso para el que vende, ¿no? Creo. Pero también hay una realidad que es el contexto económico, y creo que en realidad yo, bueno, no sé, lo había pensado en su momento, porque en realidad hay propiedades, digamos, que son impagables, digamos, a los sueldos que hay y a los beneficios que hay como créditos. En definitiva, lo que creo es que en realidad aquel que vaya a comprar, que era lo que trataba de decir, se va a encontrar en una disyuntiva, y acá viene un problema más grave todavía en realidad, porque al ver que se vuelven a tasar las propiedades, tampoco sabemos realmente si ese es el valor. Yo sí tengo plata, digo, bueno, espero un tiempo más, puede ser que siga bajando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver quién es el que baja primero, quién es el que vende, y quién es el que espera y que lo que vende. Entonces, se viene todo con una turbulencia, me parece a mi entender, en cuanto, digamos, quién es el que baja primero y quiénes son los que van a terminar sufriendo, ¿no? Porque me parece que después, pasado este tiempo, también va a haber un valor por debajo de lo que tendría que hacer, porque hay como una nebulosa, que no se sabe qué es lo que vale. O sea, yo necesito vender, hay un valor, pero digamos, o sea, hay que ver quién es el que baja primero. El tema es que yo digo, mi casa vale 100, y todas la están vendiendo por 90. Entonces, si yo la quiero bajar, o sea, si yo la quiero vender, la voy a tener que vender por debajo de 90. Y el otro va a decir exactamente lo mismo. Bueno, si el otro la está vendiendo por 90. Entonces, creo que se va a venir un buen problema con respecto a lo que tiene que ver esto. Sí, o sea, estás totalmente acertado en lo que estás comunicando,
porque es un tema coyuntural hoy, ¿no? Y eso, bueno, tiene que ver con la situación actual. Ahora, que eso, lo que sí les quiero decir es que no les mezcle el tema de lo que significa dar un valor de tasación. Por Claro. eso, después le adicionaremos el tema de la gestión inmobiliaria, ¿no? Pero sí saber que el valor de tasación es uno para un momento determinado, y si hay que bajarlo porque el mercado lo indica, habrá que comunicarlo. A partir de ahí, lógicamente, la decisión final va a ser del que quiere vender, si quiere aceptar eso para poder venderlo o no, y esperar, ¿no? Como por ejemplo, dice Silvia, que hay gente que lo tiene con el valor del dólar cuando estaba a 20 pesos el dólar, o dice, no, bajo, lo adecuo y la vendo. Y por el otro lado, el tema del comprador también, es decir, decide por voluntad. Ahora, eso es importante que quede bien definido acá, ¿no? Es decir, nosotros, o lo que, más allá de lo que podamos ir charlando y ir entendiendo también de lo que puede significar una gestión inmobiliaria, sí me interesa mucho que quede bien definido que el valor de tasación es un valor determinado que yo establezco de acuerdo a los parámetros del momento para esa fecha. ¿Sí? Eso es muy importante. Los condimentos que pueden llegar a suceder coyunturales, sean momentáneos o de largo plazo, hacen a que en la gestión inmobiliaria yo tenga que rever ciertas cosas, pero que no me los modifican en el concepto, ¿no? O en lo que yo estoy determinando. Simplemente eso. Perfecto. Sin dejar de decir que, por eso lo dije al principio, comparto esa apreciación porque es la que se va a dar en la tarea o en su actividad profesional, ¿no? Eso que vos decís, José, vamos a ver qué hago, ¿no? O fundamental, bueno, de hecho, fíjense que hoy en un negocio inmobiliario, el que tiene los billetes constante y sonante es el que puede hacer mejor negocio, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, eso es de lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Pero bueno, quiero que quede, o sea, se entiende, ¿no? ¿Cuál es el concepto de Sí, qué es sí, lo que es clarito, importante clarito, también clarito. acá dentro de lo Sí, que es sí. la materia? Sí, porque me fui para otro lado. No, pero está bien, ¿eh? O sea, está bueno porque a mí me encanta poder charlar y compartir estas cosas. Pero quiero dejarlo dicho para que no se nos mezclen, ¿no? Porque si no vamos a ir pasando, o sea, y bienvenido todo lo que puedan aportar, desde ya. Bien. Vimos estos principios que nos van dando una base de cómo y bajo qué fundamentos hacemos una tasación. Vimos para qué podemos utilizar o nos pueden llegar a pedir que hagamos una tarea de tasación. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son qué tipo de inmuebles se pueden llegar a tener que tasar. Y en esa definición también es cómo los vamos a ir calificando. Varias de estas cosas ya se han visto en la materia de arquitectura y urbanismo, por eso les van a sonar conocidas, porque lógicamente ese es el fundamento de lo que vemos ahora. Alejandro, perdón que ¿Sí? te interrumpa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Para que no veo Vos quién sabés es? que Vivi. Bien, ¿cómo te va? No, porque estoy con pantalla compartida y no los veo. ¿Cómo te va, Viviana? Sí, ya está. Bien, bien. Vos sabés que en el campus no me figura nada de la materia arquitectura y urbanismo. Es como Sí, que... vos me preguntaste y yo nunca te contesté. Sí. No. Sí,
¿Viste? ¿Viste? Me hago cargo. ¿Viste? Mirá, antes de seguir con esto, entonces, te lo digo simplemente, vas a tener que preguntar, porque creo que después de un año lo bajan. Porque es la única que nos falta, el resto están Bueno, todas. vas a tener que hacer la gestión ante la UPSO, En la para que lo habiliten. Perfecto. Sí. Listo. Listo. Gracias. Eso era lo que te tenía que contestar, que me olvidé. Así que 1000 disculpas. Bien. No hay problema. ¿Cómo vamos a definir los tipos de inmuebles? Primero hay una definición más general, que es en inmuebles urbanos, inmuebles rurales y en el medio inmuebles suburbanos, que dependen de cómo estén localizados y la consolidación que tenga ese lugar para identificarlos, como urbanos, como suburbanos o como rurales. Esos tres serían la definición más general del tipo de inmuebles que estamos evaluando. Lógicamente, dentro de los inmuebles, por ejemplo, urbanos, vamos a tener inmuebles urbanos baldíos, inmuebles urbanos edificados. Pero eso ya es otra definición más interna de esta general. Que son conceptos que también vamos a utilizar. Después, ¿qué vamos a tener? Dentro de los tipos de inmuebles vamos a tener los que sean, sea que estén en el ámbito rural, en el ámbito suburbano o en el ámbito urbano, inmuebles residenciales. Y dentro de los residenciales, a su vez, vamos a tener los inmuebles que sean unifamiliares y que dentro de esos unifamiliares vamos a tener un inmueble desarrollado entre medianeras. ¿Esto qué quiere decir? Que la casa, por ejemplo, llega de un costado hasta el otro costado edificado. ¿Sí? Lo que se llama perímetro semilibre, es decir, que tengo en uno de los costados la posibilidad de paso, porque la vivienda o la construcción no llega hasta la otra medianera. Y el perímetro libre, que es cuando la construcción está en el centro del terreno y yo puedo pegar vuelta alrededor, sin ningún tipo de obstáculo construido. ¿Qué otros inmuebles residenciales hay? Los multifamiliares. Dentro de los multifamiliares vamos a tener también distinta calificación o clasificación. De escala reducida se llaman, que son, por ejemplo, cuando... A ver, ¿cuál sería un multifamiliar de escala reducida? Puede ser unos duplecitos o no. Exactamente, pueden ser unos dúplex. Yo pensaba Ponele en que no sean duplecitos, que sean dúplex. internos que dan a un pasillo. Ya estoy rindiendo. Claro. Esto todo de urbanismo y arquitectura lo vimos. Bueno, por eso preguntaba. Y como Marianela tiene que rendir ya, entonces por eso está estudiando, se ve. Tengo una Los dúplex. pregunta. Y Sí. los pasillos que tienen departamentos a los costados, también. También, exactamente. Sí, sí, también puede ser. Siempre y cuando no sean gran cantidad. Sí, ¿quién me iba a preguntar algo? Yo, Marianela, ¿el que es Sí. unifamiliar entre medianera significa que no tiene retiros laterales o no tiene que ver Claro. con eso? Sí, Bien. tiene que ver con eso. Sí, exactamente. Tiene que ver con eso. Si yo puedo construir de un costado hasta el otro costado, es decir, puedo hacer toda la casa, puedo techar todo ahí. Sí, pero es eso. Técnicamente es eso, Marianela. Gracias. Siempre tengan en cuenta esto.
último bien inmueble que dominialmente yo puedo determinar es el terreno. ¿Sí? Después entramos en un tema de derechos reales cuando hablamos de propiedad horizontal. Pero la división más chica que yo puedo hacer de un espacio inmueble es lo que llamo la parcela, el terreno. Por eso después, dentro de ese terreno o de esa parcela, yo puedo hacer las construcciones que deriven en este tipo de inmuebles. Entre medianeras, si son unifamiliares, por ejemplo, o de multifamiliares, justamente dentro de los multifamiliares, cuando hablamos de escala reducida y tomamos como ejemplo que puede ser un dúplex, porque tengan en cuenta que los dúplex no se hicieron en dos terrenos, ¿sí? No son dos parcelas, no son dos terrenos. Originalmente era uno solo, que se utilizó para hacer dos construcciones espejadas y después se dividió en propiedad horizontal. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, justamente desde el punto de vista dominial, eso no sé si ya lo vieron o no en la parte de que tienen que ver con Régimen de copropiedad. No, pero ¿No? yo no sé bien qué materia tienen cuando empiezan a ver todo lo que es la escritura y todo eso, ¿no? Sí. ¿Notariales? No. No sé cómo se llama la materia que tienen acá. Notarial. Notariales. Notarial, bueno, ahí La está. estamos No sabía. empezando este cuatrimestre. Bueno, Recién empezamos. ahí cuando ustedes vean las escrituras y todo, van a ver cómo están identificados los inmuebles. Y fíjense que en cualquier inmueble, cuando vean la denominación o la identificación según título, siempre van a llegar como último a parcela tal. Y la denominación catastral, que les va a decir circunscripción, sección, chacra o manzana, etcétera, también llega a parcela. Después viene lo de su parcela cuando se divide en propiedad horizontal, pero eso es otra cosa. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, cuando hablamos, por ejemplo, de multifamiliares en escala reducida, y siempre hago esta cuenta porque a veces el tema de los dúplex se confunde. Como son dos tiras, ¿no es cierto?, que van una al lado de la otra, por ahí pensamos que son dos parcelas. Y no. En general es una sola que se dividió a la mitad y se hicieron dos espejadas, dos construcciones. ¿Sí? Por eso se llama multifamiliar. Si no, se llamaría unifamiliar entre medianera o perímetro semilibre. ¿Está? En vez de ser dúplex, sería una casa de planta baja y planta alta, en un terreno propio. ¿Se entendió esto que dije? ¿Sí? Bien. Sigamos. De escala media, en general, se lo llama a los edificios en propiedad horizontal que tienen una cierta cantidad de unidades funcionales. Podríamos denominar aquellos que están desarrollados en no más de 3 o 4 plantas altas. ¿No? Y ya después de una escala alta, podemos hablar de los edificios en propiedad horizontal altos, de más de 4 o 5 plantas, con unidades funcionales varias en cada una de las plantas. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Estamos en orden?
Vamos, bárbaro. Vamos, bárbaro. Buenísimo. Seguimos. Otro tipo de inmuebles, comerciales. Y ahí tenemos locales comerciales con alto grado de flexibilidad, es decir, es un local o una construcción que yo puedo destinar a comercio y que puedo, mientras la habilitación correspondiente me lo permita, del lugar, destinarlo a varios rubros. ¿Sí? ¿Todo esto por qué? Porque esto es una identificación que se tiene que hacer cuando uno hace la tasación. Si una de las primeras cosas que voy a tener que poner en mi informe es qué tipo de inmueble estoy tasando. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, local comercial con alto grado de flexibilidad. Ahí lo que estoy definiendo que es un local comercial que puede tener habilitación mediante permitida, diversos usos. ¿Sí? Después tenemos oficinas, que es otro tipo de inmueble. Locales comerciales, ahora sí, con alto grado de especificidad, es decir, es un local comercial que yo puedo destinar, por su composición, a rubros más específicos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo clásico y sencillo. Aquellos locales comerciales que hace muchos años que son carnicerías, por ejemplo, que tienen las cámaras frigoríficas hechas ahí, no son modulares. Si yo quiero cambiar el uso a algo que no necesite cámara frigorífica, ¿no? Porque podría cambiar, bueno, quizás de una carnicería a otro similar. Pero si lo te quisiera cambiar, no se escucha, Silvia, porque te das muteada. Estás muteada, Silvia. Perdón, suelen tener o sea, una de las condiciones es que azulejen toda la parte de salón de venta. Bueno, pero eso sería distinto, eso no sería problema, porque en definitiva es un arreglo que lo puede hacer el que viene. A una tienda tengo que picar la pared, sacar todos los azulejos, o sea. Hay diferentes formas de poder arreglarlo, eso sería una cuestión de estética. Pero si fuera un salón comercial, por más que esté todo azulejado, y yo tengo un frente de 6 o 7 metros por 30 de fondo sin ningún tipo de impedimento, puedo poner una tienda igual. Después veré cómo modifico decorativamente la situación. Ahora, si yo tengo eso y quiero poner una tienda y en el medio tengo hecho de hormigón o de ladrillo, una cámara frigorífica, ahí sí, tengo que hacer otro tipo de inversión. ¿Está? ¿Se entiende? Eso es un ejemplo sencillo, burdo, ¿no? También, si vamos al caso... ¿Cómo? Un local en una galería, donde en realidad por ahí hay determinadas reglas que se puede ubicar determinado local, ¿no? O sea, puedes poner ropa nada más y nada, ropa. Eso también tiene una cierta especificidad, exactamente. Sí, 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 exacto. Sí. Bien, ¿qué más dentro de las tipologías de uso? Inmuebles industriales, institucionales o del patrimonio, grandes desarrollos inmobiliarios, y digamos, en eso, más o menos, están todas las tipologías generales de inmuebles con las que uno se puede encontrar. ¿Mm? Lógicamente, vamos a ser muy sinceros, las primeras de residenciales o de uso comercial o industrial son las que más habitualmente se pueden llegar a dar para una tarea de tasación. Y en general son las que mayor tarea existe.
Y por último, para tener una idea de qué significa la tasación, cómo la podemos desarrollar y cuáles son las metodologías, los llamados métodos de tasación se dividen en líneas generales en dos, en los que son los métodos directos y los métodos indirectos. Dentro de los métodos directos, nosotros vamos a hacer esta metodología como metodología de base de la materia para la determinación del valor de tasación de un bien. Fíjense que acá les hice un cuadro de esas diferencias de los métodos y fundamentalmente cuáles son las cualidades de cada uno. Y en el método directo establezco que es un método más seguro en los resultados, requiere mayor cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque justamente en el método directo es en el que yo estoy haciendo la tarea general de los 3 pasos fundamentales de la tasación, que es, ¿cuáles eran? Es objetividad, imparcialidad. No, esas son las condiciones. Un poquitito más adelante sería. ¿Cómo les decía yo que es importante que uno desarrolle la tarea? A ver si se acuerdan. Lo vimos hoy, igual estamos a esta altura. Me acuerdo de ese nada más. Objetivamente. ¿Cuál? Objetivamente. Eso también es una condición. La forma, ¿se acuerdan qué era? Nosotros tenemos que, como primer paso, obtener información. Para transformarla, sí. Y comunicar otra nueva información. Lo reitero. ¿Por qué lo reitero? Porque eso quiero que le pongan un moñito, que lo resalten, que le pongan favoritos si lo quieren poner, como se le pone habitualmente. Porque generalmente es una pregunta de examen. Bueno, lo dije, ya está. Así que, acuérdense, el que avisa no traiciona. Repita. Que, obtener información, interpretar información y comunicar. Exactamente, obtener información, interpretar la información y comunicarla. Justamente, por eso dice que el método del directo es más laborioso, porque la primera tarea importante es obtener la información. Entonces ahí tenemos que laburar para recopilar la mayor cantidad de datos que se necesitan. Fíjense que hay, en líneas generales, los que en algún momento, o los que enseñan, ¿no? Tasación, no yo, digamos, los anteriores, siempre dicen que el éxito de una, o sea, el 50% del éxito de una buena tasación está dado en toda la tarea previa. Es decir, que si el 50% yo lo estoy haciendo, o sea, del éxito tienen una buena obtención de información. Después me queda, pongámosle, el otro 50% para 2 tareas más. O sea que si lo ponemos en partes iguales, quedaría un 25% más para la tarea en sí y otro 25% para dar y brindar esa información. Reitero, que podemos tomarlo como un concepto que el 50% del éxito de una tarea de tasación está concentrada en la primera de las 3 cosas importantes, que es la obtención de información. Y saber interpretarla, porque a veces... Bueno, sí. Bueno. Por eso, pero eso ya después. Pero cuando uno o sea, uno ya entiende que la interpretación está de alguna manera ganada porque estoy haciendo una tarea que yo conozco. ¿Está? Obviamente,
y vamos a ser sinceros, la interpretación va a ir siendo cada vez más fácil en la medida que tengamos mayor cantidad de años trabajando. Bueno, pero eso nos pasa a todos en cualquier profesión. No es condición de los partilleros, digamos. O sea, uno lo que tiene que saber es que primero va a tener mayor cantidad de dudas que después. Eso no quiere decir que después, porque ya me hago el canchero, lo haga más livianamente el trabajo, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión de formación profesional. Y después, bueno, tenemos los métodos indirectos, que son métodos que me permiten tener, como son de cálculo más rápido y más directo, una aproximación, si yo necesito tener una idea de algo, para después poder pasar a una tarea más concreta. Muchas veces los métodos indirectos se pueden utilizar para esa primera aproximación, porque no está concretado o no está determinado exactamente la tarea que tengo que hacer, y después se pasa a el desarrollo como corresponde. Lógicamente, como dice al final, el proceso de evaluación por más de un método asegura su mayor confiabilidad, podríamos poner. Colorín colorado, la clase de hoy El cuento se ha ha acabado. terminado. ¿Alguna pregunta? No, y tenemos hambre. Sí, ya me imagino, estamos todos iguales. No sé todos, pero yo sí. Bueno. Sí, dale, Juan. Si ibas a mandar este material, lo ibas a subir al campus, te iba a preguntar. Sí, es más, Ya está cargado. ya está cargado, eso iba a decir. Ya lo pueden ver, creo. Lo que pasa es que... Sí, a veces... Bueno, voy a detener la grabación.